hola a todas. Bienvenidos una vez más a este canal de YouTube en donde podemos estudiar y revisar las guías del estudio, en este caso de nivelación de estudios. Segundo ciclo. Profesor Carlos Lagos al habla, una vez más en este formato digital en el cual estudiaremos la resolución de la guía número 4, ya que es la segunda guía con respecto a la función exponencial y función raíz cuadrada, en la cual se abordan más específicamente las aplicaciones, ¿cierto?, de estas dos funciones. Bien, vamos a empezar entonces. Partimos con la primera tanda de preguntas, que serían la 1 y la 2, que se realizan respecto a la información contenida en este recuadro. Aparece aquí una linda imagen de un conejito y luego el texto. El crecimiento de una población determinada de conejos se describe a través de la siguiente función. Y aquí aparece, ¿cierto?, la función que está determinando el crecimiento de la población de conejos. P de n, ¿ya?, es igual a 874 por 4 elevado a n fraccionado 6 o partido 6, donde P de n, ya, es una estimación de la cantidad de conejos que habrá dentro de n años. Entonces, n son los años y este numerito que quería acá, ¿cierto?, que es el resultado cuando calculemos esto, sería la cantidad aproximada de conejos. Vamos a repasar un poquito una cosita. Recuerde que la función exponencial, ¿cierto?, tiene una fórmula genérica que dice f de x es igual a k en el caso de que haya una cantidad inicial por a, que es la razón de crecimiento, elevado a x, donde x en general es la variable independiente y hace referencia al tiempo. En la mayoría de los casos donde se aplica, habíamos dicho, la función exponencial, representa el tiempo. A es la razón de crecimiento de lo que sea que estamos estudiando, o de decrecimiento puede ser, y k sería el valor inicial. Entonces fíjense acá que la cantidad inicial de conejos vendría a ser entonces 874. ¿Ya? O sea, el momento que se hizo este estudio, esta cantidad de conejos hay al inicio, ¿ya? Y por supuesto que a medida de que pase el tiempo, en años, ya que nosotros vamos a ir reemplazando ahí, esta cantidad va a ir aumentando. Bien, vamos a ir a ver las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuántos conejos habrá en 12 años? Escriba su respuesta. Bien, como nos preguntan cuántos conejos habrá en 12 años, y 12 años es la variable independiente x, lo único que tenemos que hacer es reemplazar ese valor en la variable que corresponde, en este caso es la n, que son los años. Entonces, si tengo p de n, que son los años, lo reemplazo y tengo p de 12, que es lo que me preguntan, 12 años. Entonces, voy a reemplazar la cantidad de n igual a 12 en la función. Me queda 874 por, ¿cierto?, 4, entre paréntesis, elevado a n, que en este caso es 12, dijimos, dividido en 6. Y ahora tendríamos que ir resolviendo esta operación. Son números a veces un poquito grandes y, como ustedes saben, la herramienta más importante que tenemos para nosotros es la calculadora, así que vamos a ir utilizándola también, ¿ya? Yo no la voy a usar al instante porque primero voy a resolver la división que quedó en el exponente, esa, ¿ya? Porque 12 fraccionado en 6 es 2, ¿ya? Si yo tomo el 12 y lo divido en 6 me da 2. Entonces, por mientras voy a dejar así, 874, ¿cierto?, por 4, en este caso quería elevado a 2. Y 4 elevado a 2 también es una operación sencilla, 4 al cuadrado, que es 16. Entonces también lo voy a hacer yo mentalmente por mientras. Me va a quedar así, ¿ya? Por supuesto que ustedes lo pueden hacer desde el principio en la calculadora, ¿ya? Yo prefiero avanzarlo un poquito a mano y luego aplico la calculadora, ¿ya? Y como les decía, ahora sí que sí voy a utilizar la calculadora. Voy a ocupar la calculadora digital de mi computador. Ya ustedes recuerden que lo ideal es que ocupen su calculadora científica. Ya la vamos a acomodar por aquí, por allá. Y tengo que hacer la multiplicación, que es 874. Está un poquito complicada esta cosa. Ahí, la voy a dejar por ahí. Entonces, 874 sería en este caso, 874 multiplicada por 16. Y eso me va a dar
13.984. ¿Ya? 13.984. ¿Ya? Y esa sería la cantidad aproximada de conejos después de los 12 años. ¿Ya? Así es como se resolvería esa pregunta. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la población inicial de conejos? Bien, como yo les decía, ¿cierto? La estructura general de la función exponencial nos dice que el numerito que multiplica la potencia, que nosotros le llamamos k, ¿cierto? Algebraicamente, es el que indica la cantidad inicial y que aquí ya lo habíamos destacado, que era ese, el 874. Entonces, la verdad, no habría mucho que pensar acá y simplemente marcamos la alternativa que es 874 en este caso. Ya 874 conejos tenía esta población inicialmente. Bien, eso con respecto a los conejitos. Pasamos al siguiente contexto. Dice así: el tiempo t en segundos que demora un columpio en ir y volver depende de la longitud L en centímetros del columpio, de la cuerda o cadena del columpio, en centímetros. Esta situación se define con la fórmula y aquí aparece una formulita. ¿Ya? Entonces, el tiempo t en segundos es lo que se demora, perdón, el tiempo t, que es lo que se demora en volver, ya depende en este caso de la longitud. Ya depende de la longitud. Entonces aquí el t es la variable dependiente, digo, y el l es la variable independiente. Por lo tanto, podemos observar que aquí a priori tenemos una función que está asociada a la raíz cuadrada, ¿ya? Porque aquí como la t es la que depende, ¿ya? La t es la que viene a jugar el papel que generalmente juega la letra y que nosotros conocemos, ¿cierto? Y la l en este caso, ¿ya? Es la que estaría jugando el papel de la variable independiente que nosotros generalmente reconocemos como x. Bien, entonces es importante reconocer eso. Ya, tenemos nuestro contexto. Vamos a ver qué dicen las preguntas. Si el columpio tiene una longitud de 160 centímetros, ¿cuántos segundos tarda en ir y volver? Escriba su respuesta a continuación. Bien, entonces nosotros queremos calcular el tiempo que tarda en volver. Así que pongo t igual a 2 por la raíz cuadrada de L, que es la longitud del columpio. Y en este caso me dicen que es 160, entonces yo la reemplazo. 160. Y en este caso, según la función, ya acá está dividido en 10. Entonces aquí le pongo dividido en 10. Voy a alargar mi bracito de la raíz, eso. Y aquí usamos la calculadora. Yo, como saben, voy a hacerlo primero a mano. 2 por, resolvemos lo que está dentro de la raíz primero. 160 dividido en 10 es 16. Ya, aquí ustedes ya pueden usar la calculadora para calcular la raíz cuadrada de 16, pero es una raíz exacta, o entera, mejor dicho, y yo la calculo, me da 4, ¿ya? Y 4 por 2 es lo mismo que 8. ¿Ya? Entonces, aquí a priori uno calcula, ¿cierto?, que el tiempo que se demora el columpio en ir y volver, si es que el columpio tiene un largo de 160 centímetros, es de 8. ¿8 qué? 8 segundos. ¿Ya? Así que le ponemos aquí 8s. Esa es la unidad de medida, 8 segundos. Bien, simplemente reemplazar. Siguiente pregunta. Si el columpio tiene una longitud de 200 centímetros, ¿cuántos segundos tarda en ir y volver aproximadamente? Bien, la operación es lo mismo que hicimos en la pregunta anterior. ¿Ya? Entonces vamos a tener que reemplazar, ¿cierto?, la cantidad de la longitud del columpio. El t sigue siendo la incógnita, que es lo que nos preguntan. 2 por raíz de 200 en este caso, que es la longitud, dividido en 10. Ya yo voy a continuar haciendo los primeros pasos a mano. 2 por la raíz de 200 partido en 10. 200 partido en 10 es 20. ¿Ya? Y aquí tendría que calcular la raíz de 20, que no es un número entero, así que ahora sí voy a llamar a mi calculadora. Como estoy en la calculadora del computador, esta funciona un poquito diferente a la científica. Voy a tener que poner yo primero 20, luego le digo acá que calcule la raíz cuadrada. En este caso es ese numerito aproximado y lo multiplico por 2, lo que me da 8,9444. Ya vamos a escribir eso. 8,984.
944. Esto recuerde que está en segundos. Ustedes podrán observar que ninguna de las alternativas tiene ese número, pero la pregunta dice aproximadamente. Y 8,9 son casi 9, ¿ya? Por lo tanto, vamos a aproximar este número y vamos a decir que básicamente es lo mismo que decir 9 segundos, ¿ya? Y buscamos la respuesta, que en este caso sería la respuesta D. Bien, vamos con la siguiente. Si un columpio tarda 10 segundos en ir y volver, ojo, nos están diciendo ahora cuánto tarda, o sea, nos están dando el valor de t. ¿Cuántos centímetros tiene la longitud? Y ahora nos preguntan por la longitud. Escriba su respuesta a continuación. Entonces ahora, en nuestra ecuación que nosotros vamos a escribir, ya no vamos a reemplazar la L, sino que vamos a reemplazar la T, porque es el dato que nos están entregando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? En vez de poner la T ahí, pongo 10 al tiro, porque 10 es lo que vale T en este caso. ¿Igual a qué? Igual a 2 por la raíz cuadrada de L, que es una incógnita, dividido en 10. ¿Ya? Esto de aquí es una L, por si acaso. Ahora voy a hacer como mayúscula para que se note la diferencia. ¿Ya? Una L. Tenemos que resolver aplicando conocimiento de ecuaciones. El 2 que está multiplicando en este caso a esta raíz va a pasar dividiendo al otro lado. De tal manera que me va a quedar 10 dividido en 2. Y acá a la derecha me queda solamente la raíz de L dividido en 10. Dividimos 10 entre 2, lo que da 5. Entonces nos queda 5 es igual a la raíz de L dividido en 10. Ya, aquí aplicamos un conocimiento de función cuadrática y raíz cuadrada que lo vimos hace unas clases atrás. Para yo poder despejar esta raíz cuadrada, tengo que elevar todo al cuadrado. ¿Cómo me quedaría si lo hago entonces así? Lo voy a hacer en este mismo paso para que se entienda. Voy a elevar todo al cuadrado al lado izquierdo, lo que me va a quedar 5 al cuadrado, y voy a elevar todo al cuadrado al lado derecho. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque en el lado derecho, que es donde está la raíz, como la raíz cuadrada y la potencia cuadrada son operaciones opuestas, ya se van a anular entre sí. Entonces, al anularse entre sí, básicamente se elimina. Entonces, se elimina la raíz y se elimina el 2. Lo que va a provocar que en el lado derecho de esta ecuación, ojo, continúo acá, en el lado derecho de esta ecuación solo me va a quedar lo que estaba dentro del símbolo de la raíz, es decir, me va a quedar L partido en 10. Y a la izquierda me va a quedar el 5 al cuadrado. Así que escribo 5 al cuadrado, porque aquí el cuadrado no se elimina, no había una raíz a la izquierda. Bien, proseguimos y para proseguir voy a calcular cuánto es 5 al cuadrado. Ustedes pueden usar su calculadora, es lo mismo que 5 por 5 y eso es 25. ¿Ya? Entonces me queda que 25 es igual a L partido en 10. ¿Ya? El 10 está dividiendo a la L, por lo tanto lo paso al otro lado multiplicando. Entonces me queda 25 por 10 es igual a L y 25 por 10 es igual a 250. ¿Ya? Entonces, básicamente la longitud del columpio para que se demore 10 segundos en ir y volver es de 250. ¿250 qué? En este caso son 250 centímetros según el contexto de la pregunta. Ahí. Bien. Sigamos. Bien, vamos con la pregunta 6. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa la situación del columpio? Ya recordemos que el columpio, la representación del columpio era una función raíz cuadrada. Y si recordamos la gráfica genérica de la función raíz cuadrada, tenemos el eje X, el eje Y, es una curva, ¿cierto? Que va más o menos acá en los positivos y se va cerrando así. ¿Ya? Entonces aquí podemos descartar algunas opciones. Por ejemplo, la alternativa A. ¿Ya? O sea, no corre, no se parece a eso. Podemos descartar también la B, porque está por acá abajo. ¿Ya? También se va. Y nos quedan dos opciones, la C y la D.
¿Cómo poder saber cuál de las dos? Recordemos que la función que nos dijeron recién en del columpio era, la escribo aquí, t es igual a 2 por la raíz cuadrada de L dividido en 10. Ya recuerden que para graficar nosotros tenemos que elegir distintos valores de L, los reemplazamos y encontramos los de t. Ya, en este caso asumiendo que L es lo que está representado en el eje X y t lo que está en el eje Y. Y con estos pares ordenados nosotros trabajamos, ¿ya? Yo les voy a proponer en este caso, por ejemplo, que reemplacemos la L por el número 10. ¿Ya? Que reemplacemos la L por 10. ¿Qué pasa si reemplazamos la L por 10? Nos va a quedar t igual a 2 por raíz cuadrada de 10 dividido en 10. Pongo el 2, calculo lo que está dentro de la raíz. ¿Cuánto es 10 dividido en 10? 1. Entonces queda 2 por raíz de 1, la raíz de 1 vale 1 y finalmente 2 por 1 es 2. T vale 2. T vale 2 cuando L vale 10. Entonces tengo un par ordenado. El par ordenado que es 10, que es el número que yo reemplacé de L, coma 2, que es el T, que es lo que me resultó. Bien, entonces busco en cuál de las dos gráficas está este punto. Veamos en la misma que estoy acá. El 10 en L y el T2 vendría a ser ahí. La gráfica, que es esta curva, ¿pasó por ese punto? Claramente no. Veamos con la C. Busco el 10 en L, recuerda que aquí está L, aquí está T, busco el 10, busco el 2, está ese puntito. La gráfica pasa por ahí, en efecto. Entonces la respuesta correcta es la C. Bien, entonces siempre cuando nos pregunten por gráficos tenemos que buscar algunos puntos que nos convengan, ¿cierto? Para poder hacerlo. Yo les decía que podíamos fijarnos en los de arriba, pero ¿qué pasa con los de arriba? Los valores de L que nosotros reemplazamos en las preguntas de arriba ya eran demasiado grandes. Por ejemplo, el 200. En la anterior fue el 160. Ya, como son muy grandes, esos valores, si los tratásemos de proyectar acá, estarían muy a la derecha del gráfico, cosa que no se ven. No nos sirven en este caso particular. Ya por eso tuvimos que elegir uno más chiquitito y yo convenientemente elegí el 10 porque sabía que el 10, ¿cierto? Al dividirlo en 10 me iba a dar 1 y iba a ser un cálculo fácil. ¿Ya? Eso es lo importante. Muy bien, continuamos entonces. Muy bien, continuamos con el siguiente contexto. Con la información del recuadro siguiente, responda las preguntas 7, 8 y 9. Dice así: la función y igual a 0,3 elevado a x determina los miligramos y de medicamento que se absorben en el cuerpo humano en función de la cantidad x de días transcurridos. Bien, entonces pasan una cierta cantidad de días, ¿cierto? Y nosotros absorbemos cierta cantidad de miligramos. Entonces podemos observar claramente, ya que está incluso visualmente reconocible, que es una función exponencial, donde a sería la razón de absorción en este caso, x serían los días, ¿cierto? De arriba, y y es la cantidad de miligramos absorbidos. Vamos a ver las preguntas. La 7 dice así: ¿cuántos miligramos de medicamentos se absorben en 3 días? Como nos indican los días, reemplazamos la variable días y calculamos la otra. Los días son las x, así que las x las reemplazamos, lo que significa que tendremos que calcular la y. Entonces escribimos y igual 0,3 y acá en vez de x pongo los días, que son 3. Bien, y tomamos nuestra calculadora, yo a mi digital, y escribimos 0,3 elevado a 3. Le pongo 0,3 elevado a 3 y da 0,027. 0,027. ¿Y de qué estamos hablando? De miligramos, que serían mg. ¿Ya? Miligramos. Este sería el valor de y. Buscamos la respuesta correcta, que vendría a ser la B. Ahí está, 0,027 miligramos. Bien, bastante sencillo. La siguiente pregunta ya involucra un conocimiento que no habíamos estudiado hasta ahora, ¿ya? Y lo vamos a ver
rápidamente porque simplemente lo vamos a utilizar en este propio contexto. O sea, el concepto nuevo solo lo vamos a utilizar de la misma manera que lo vamos a utilizar ahora siempre. Así que espero que no suponga una complicación. Antes de ver la pregunta, voy a volver a escribir aquí la función que decía y es igual a 0,3 elevado a x. ¿Bien? Ahora sí, leo la pregunta 8. Dice así. ¿Cuántos días han transcurrido si el organismo absorbe 0,0081 miligramos de medicamento? Escriba su respuesta a continuación. Entonces, fíjense ahora que lo que nos están entregando es el dato de cuántos miligramos ya han sido absorbidos, es decir, el valor de la Y. Y lo que nos preguntan es cuántos días han pasado, es decir, nos preguntan por la X. Entonces, lo que vamos a reemplazar ahora no es la X como lo hicimos en la pregunta de arriba, sino que vamos a reemplazar la Y. Entonces, la Y la reemplazo por 0.0081. Me va a quedar así. 0.0081 es igual a 0,3 elevado a x. Bien, y me queda esta ecuación. Esta ecuación tiene una gracia, y la gracia es que la incógnita es parte del exponente de un número, ¿ya? Porque es exponencial. Entonces, para poder resolver o despejar la incógnita cuando está en el exponente, se utiliza una función también, que es la función opuesta de la exponencial, que se llama logaritmo. ¿Ya? Lo voy a escribir aquí al ladito. Se llama logaritmo. Y su símbolo es sus primeras letras. Es decir, log. Y yo generalmente lo escribo en manuscrita, así que lo voy a escribir así. Log. ¿Ya? Esto es el logaritmo. Ahora, yo se lo voy a explicar de la manera más sencilla de cómo funciona y ustedes cada vez que encuentren que la incógnita está en el exponente, lo van a tener que utilizar y lo van a utilizar de esta misma manera. ¿Cómo sería? Lo voy a ir escribiendo con verde. Vamos a escribir log delante de cada uno de estos dos números, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, aquí voy a escribir log y escribo el numerito de acá tal cual, es decir, 0,0081. Y esto es igual a, y aquí escribo lo mismo, log de 0,3 elevado a x. ¿Ya? Se dan cuenta que solamente anticipé cada uno de estos elementos con un log. ¿Qué hago a continuación? Continúo acá. Voy a escribir la parte de la izquierda en este momento tal cual como está. Log 0,0081 igual. Y aquí voy a hacer un cambio. La gracia de que se use el logaritmo es porque el logaritmo tiene una propiedad en la cual el exponente se puede escribir como una multiplicación del logaritmo de la base de esta potencia. Sin complicar más la vida, el exponente, que es la incógnita, lo vamos a poner acá adelante multiplicando. Entonces yo simplemente lo escribo acá abajo, x por logaritmo de 0,3. ¿Ya? Entonces, como les decía, básicamente la x, que era el exponente acá, ¿cierto? Yo lo cambié de posición y lo puse aquí adelante, multiplicando. ¿Ven? Ahí está. Ahora, ¿qué hace eso tanto la diferencia? Harto. ¿Por qué? Porque ahora la x está multiplicando al valor del logaritmo, entonces el valor del logaritmo lo paso dividiendo al otro lado. Y me va a quedar así. El logaritmo de 0,0081 dividido en el logaritmo de 0,3 y eso va a ser igual a la x. Y ahora la x quedó despejada. Si yo no tengo la capacidad de la x que está en el exponente pasarla adelante multiplicando, no la voy a poder despejar. Por eso hay que aplicar el logaritmo. Pero profe, ahora, ¿cómo calculamos ese número? ¿Cómo calculamos ese logaritmo? Para eso está la calculadora. Entonces nosotros lo que vamos a tener que hacer es simplemente buscar nuestra calculadora y aquí tenemos una función que dice log a secas o dice log con un 10 abajito y esa es la que vamos a utilizar nosotros. La que dice log con un 10 abajito. Ahí. ¿Cómo la utilizamos? De la siguiente manera.
En el caso de esta calculadora científica, yo tengo que escribir el numerito y luego le aplico log y me dice cuánto vale. En el caso de ustedes en la científica, escriben log y luego escriben el numerito que está al lado. Entonces yo voy a escribir primero 0.00, me pasé, perdón, 0.0081. Es el número de arriba y le pongo log. Y me dice a cuánto equivale. Equivale a menos 209. ¿Ya? Yo voy a rescatar ese numerito acá al ladito. Voy a poner menos 209. Menos 2,09. Lo voy a aproximar, por eso ocupé eso. Dividido. Eso es lo que vale ese logaritmo. Y ahora voy a ir el otro logaritmo. ¿Ya? El logaritmo en este caso de 0,3. Entonces ahora escribo 0,3 y pongo log 10. Y vale menos 0,522. Entonces voy a poner aquí menos 0,522. Voy a dejarlo en 0,52. Entonces, el resultado de la división de estos números es equivalente a X. Bien. Entonces ahora vamos a hacer esa división. Voy a tomar mi calculadora otra vez y la voy a hacer aproximada. Entonces me va a quedar menos, ya bueno, a ver una observación. Como los dos son negativos y están dividiendo, yo sé que el resultado va a ser positivo. Así que los voy a poner positivo. 2,09 dividido en 0,52. Me da 4,019. ¿Ya? Y eso aproximadamente podemos decir que son 4. O sea, han pasado 4 días básicamente. Esa sería mi respuesta correcta. 4 días. ¿Ya? Sé que es un poquito complejo porque es un conocimiento que nunca hemos utilizado antes, ¿ya? Y la verdad que nosotros lo vamos a utilizar solo para este caso muy específico, ¿ya? Por eso es que pusimos esta pregunta y por eso es que ahora yo se lo estoy enseñando. Entonces, recapitulo los pasos. Cuando el exponente es el que está incógnita, cuando la incógnita es el exponente, ¿ya? Ahí aplico un log a ambos lados y finalmente la x, que es el exponente, que es la incógnita, ¿cierto? Lo escribo multiplicando al logaritmo de la base y luego ese logaritmo de la base lo paso dividiendo al otro logaritmo. Simplemente después ese cálculo lo hago con la calculadora. Yo igual les voy a poner la calculadora científica acá haciendo el resultado para que lo puedan comparar. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa la función anterior? Recordemos que la anterior es una función exponencial, ¿ya? Por lo tanto, podemos descartar algunas gráficas, como por ejemplo esta, que es una función cuadrática, como por ejemplo esta, que es una función cuadrática, como por ejemplo esta, que es una función lineal, y nos queda automáticamente este, que es una función, ¿cierto?, exponencial, que es decreciente. ¿Se acuerdan qué significa decreciente? Que viene de la izquierda hacia la derecha, se viene haciendo hacia abajo. ¿Y se acuerdan cuándo pasaba eso? Pasaba cuando la base, ahí, la base de la potencia era un número que estaba entre 0 y 1, en este caso 0,3. Así que coincide con lo que hemos aprendido. Carita feliz para ustedes por acordarse. Bien, vamos a dejar hasta aquí este videito. Las siguientes preguntas, que son solamente 4, las vemos en otro para que este no quede tan largo. Nos vemos.